Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Sonidos Virtuales Pro y continúo compartiendo con ustedes revisiones de los plugins de mis amigos de GeForce. En esta ocasión me enviaron la licencia de su VSM4. Básicamente es un instrumento virtual bastante enorme que recopila muestras de nada más y menos que 46 sintetizadores de cuerdas eléctricas. Entre ellos podemos mencionar el famoso Eminent 340, el Corpe E2000, el Freeman String Symphonizer, el Solinex String Ensemble y otras muchas referencias hasta completar los casi 50 que conforman su colección, y que además pues ofrece la posibilidad de combinar dos capas de sonidos, varias opciones de modulación, tenemos filtros y efectos para obtener resultados más complejos y llenos de matices. Añadieron en esta cuarta versión más de 200 nuevos preajustes preset que lo elevan por encima de un total de los 1900 ajustes de fábrica, casi que nada. Si con esos 1900 preset no haces ni una canción, ay, retírate del negocio, porque realmente aquí tienes posibilidades sonoras infinitas para producir o acompañar tu música con increíbles sonidos de string, en este caso recreando unidades clásicas. Los samples en total, las muestras, se traducen en más de 11 gigabytes de samples, una cosa increíble. Ahora, si eres de los que quisiera probar esa herramienta, pues GeForce ofrece una versión trial del mismo, pero también te puedes hacer con él con un precio bastante importante, bastante significativo a través del enlace que te dejo en la descripción. Así que a través de ese link no puedes probar el trial o puedes adquirir esta VSM4 de la gente de GeForce, ¿ok? Pasemos inicialmente. Voy a pasar a escuchar algunas muestras de lo que incluye entonces el mismo y luego prosigo explicándoles un poco entonces las partes constitutivas de esta herramienta para que la conozcas a detalle. Y acabas de escuchar una pequeña muestra entonces de esta increíble herramienta. Inicialmente voy entonces a escalar su interfaz de usuario, puedo hacerlo desde la parte inferior derecha, muy útil si trabajas con portátiles, eso facilita visualizar controles y etiquetas, o si trabajas con pantalla táctil, esto va a facilitar que manipules entonces los controles con tus dedos. Parte superior tenemos acceso a todo lo que es gestión de preset, damos clic aquí y accedemos entonces a este menú en donde podemos entonces acceder a las colecciones. Dentro de las mismas tenemos categorías, dentro de esas categorías está compuesto de los tipos de sonido que queremos, los timbres y evidentemente acá tenemos acceso al preset. Puedes notar que hay unos que tienen una letra alfa junto a ellos, los parches alfa le llaman ellos, que nos indica el desarrollador son los preset que mejor representan el VSM, esa herramienta. Ahora también son los únicos presets accesibles en la versión de demostración, es decir, si descargas el trial no tendrás acceso a otros presets, sino simplemente a estos que tienen la letra A, el alfa. Así que para escuchar a detalle el esplendor y las capacidades que tiene esta herramienta, debes probar inicialmente los presets alfa. Luego tenemos aquí para cargar el preset inicial, movernos también entre los presets, podemos cerrar esa ventana desde acá, audicionar cualquier preset o de forma aleatoria elegir algún ajuste, ¿ok? Los que te gustan, ponle un corazoncito para que luego accedas a los mismos desde acá.
simplemente tocando los que tengas como favoritos. Y desde acá también puedes cambiar rápidamente de preset, como pudiste notar. Desde aquí guardaría sus propios ajustes. Tenemos sesión en donde tenemos acceso entonces a algunas opciones que en un momento les voy a explicar a detalle. Luego nos encontramos que esta herramienta está compuesta por dos capas. Las encontramos acá, capa A y capa B. Ambas son susceptibles de ser configuradas de forma independiente. La capa A sería la capa verde y la capa B sería de color rojo. Es la forma de identificar entonces por código de colores cuando estés acá manipulando los controles para saber en qué capa estás específicamente trabajando. Claramente cada capa nos ofrece una serie de presets, simplemente damos clic aquí y podemos cambiarlos, ¿ok? Podemos elegir por categorías, por colecciones, etiquetas, bancos. Igual sucedería con la capa A. Podemos nosotros colocar en solo la capa A, en este caso escuchar qué sonido hay. Ese sería un Logan Cello. Y si coloco en solo esta de acá, y en este de acá tendría un Logan Viola, que juntos, voy a colocarlos aquí ambos activos, generarían entonces ese sonido que suena un poco más rico claramente, ya que se combinan dos muestras para generar entonces una textura musical muy distinta. Podemos también vincular parámetros en ambos, allí los puedes ver qué parámetros estarían configurando, en este caso estaría afectando el cutoff de ambos, los que tengo aquí resaltados en este color como violeta claro. Por ejemplo, la desafinación, los niveles de las voces, es decir, que van a compartir los mismos controles, en este caso ambas capas, y vería entonces no las capas independientes, sino que vería como una única capa tipo macro que con la misma puedo controlar ambas capas, tanto B como A. Así que esa es una de las posibilidades que tenemos con esta herramienta. De nuevo puedes vincularlas y podría trabajar de forma independiente la capa A con respecto a la capa B. Luego nos encontramos que cada capa comparten entonces los mismos controles, así que voy a explicar solamente una y ya tendrás una idea entonces de lo que se puede hacer en la otra. Tenemos entonces la sección de las voces. Desde acá tenemos entonces para configurar varias opciones, por ejemplo la perilla de afinación, con eso podemos establecer la afinación para cada capa que va entre menos 12 semitonos hasta 12 semitonos yéndonos totalmente a la derecha. También podemos ajustar de forma muy precisa el nivel de volumen con este level para la capa que estoy seleccionando. Entonces también el detune, potenciómetro de desafinación. Con esto establecemos el rango de ajuste fino para la capa que tengamos seleccionado entre 50 o menos 50. Y tenemos la panorámica para hacer que el sonido esté más hacia la izquierda a la derecha o se comparta en el campo estéreo, en este caso tanto izquierda como derecho. Debajo tenemos unos parámetros adicionales. Entre ellos tenemos este parámetro de WOW. Recordemos que el WOW simplemente es modulación a bajas frecuencias y debajo de él tenemos para configurar la velocidad de esa modulación que queremos aplicar. Es un efecto que generaban las máquinas de cinta y que claramente los desarrolladores lo han querido recrear en muchas herramientas, claramente que recrean máquinas de cinta y que ese sintetizador pues integra claramente ese parámetro para generar modulación, en este caso de bajas frecuencias, y con eso ajusta la velocidad de esa modulación. Enfrente tenemos Flutter, que es modulación a altas frecuencias, se le conoce también como aleteo. Ajustas la intensidad de esa modulación que quieras darle y la velocidad. Pero hay un parámetro que ambos comparten, que es el parámetro well knob de inestabilidad. Con esto jugamos de forma aleatoria, sutilmente, con modulaciones entonces inestabilidades, tanto en la modulación de bajas frecuencias WOW como con la modulación de altas frecuencias para generar entonces un efecto más cercano a las inestabilidades que generaban las partes hardware realmente que integraban estos tipos de dispositivos, así que bien recreado en este caso. Luego tenemos el LFO junto a él y tenemos la ventana de destino. Damos clic y podemos entonces cambiar entonces el parámetro. Aquí seleccionas qué parámetro está siendo modulado por este oscilador de baja frecuencia. Ahí tenemos para elegir entonces el tono, como puedes ver, el filtro en este caso, que sería el filtro de cutoff. Tenemos los niveles y tenemos también por aquí la panorámica, ¿ok? Debajo tenemos para elegir con este slider la forma de onda del oscilador. Simplemente elige qué forma de onda y tenemos luego parámetros para configurarlo. Por ejemplo, tenemos el parámetro que se llama suavizado, Smooth, con el cual suavizamos los transitorios rápidos de la señal del LFO. Junto a él tenemos el Fade In. Establecemos la cantidad de tiempo que tarda la modulación en pasar de 0 a la profundidad completa del oscilador de baja frecuencia. Luego tenemos el botón de velocidad, el rate, que lo encontramos por acá. Con esto ajustamos la velocidad entonces del oscilador. Podemos trabajarla de forma independiente, de forma libre en Hertz, o si activo acá, lo vamos a sincronizar a valores de nota, ¿ok? Sincronizarlo al tiempo del proyecto. Y por último, la intensidad de la modulación con ese parámetro de profundidad que tenemos junto a él. A la derecha tenemos el filtro. Viene con una opción de dos filtros de estado variable. El tipo de filtro lo elegimos acá. Tenemos el tipo 1, ese filtro se encuentra en las versiones anteriores, o sea, USM3, 2 y 1, y el 2 es un filtro analógico de dos polos. Tenemos para elegir aquí el modo de operación del filtro, tenemos entonces para hacer un corte
de altas frecuencias, tenemos este de bajas frecuencias y tenemos este pasabanda. Entonces tenemos básicamente un low pass filter, un high pass filter y un bypass filter. Juegas con la resonancia del filtro, claramente la frecuencia de corte que quieras afectar y la cantidad de filtrado que quieras entonces implementar o que quieras aplicar. Y tenemos este parámetro tracking, que al girar entonces esa perilla hacia la derecha, el corte del filtro se moverá hacia arriba a medida que tocamos las notas más altas en nuestro teclado controlador. Al girar en sentido contrario hacia la izquierda, entonces se bajará el corte del filtro en notas más altas y se abrirá el filtro en notas más bajas. Esa es la función que cumple entonces este tracking, el cual podemos automatizar en nuestros DAW también. Luego tenemos las envolventes. Tenemos entonces para aplicar envolventes a la sección de filtrado, ataque, decaimiento, sustain y liberación. Luego tenemos junto a él la envolvente de amplitud, en donde tenemos para manipular entonces el ataque, el decaimiento, el sustain y la liberación de esas envolventes de amplitud. Por ejemplificarlo, para que lo entiendas, con este parámetro alteramos el tiempo de ataque de la envolvente de amplitud. Con este afectamos el decaimiento y con este la liberación de la envolvente de amplitud. Junto a él tenemos algo que se llama Performance Section. Y en esta Performance tenemos entonces el rango, el bench range, el rango de inflexión de notas. Podemos ir de 0 hasta 12, como puedes ver. Pero también tenemos los parámetros asociados al velocity. Tenemos este node de amplitud. Eso determina la cantidad de control dinámico sobre el volumen o amplitud, como su nombre hace referencia. Y cuando le establecemos, por ejemplo, a 0, totalmente a la izquierda, todas las velocidades se reproducen a un volumen constante. En la medida que lo giramos en sentido de las manecillas de reloj, pues va a introducir un control dinámico progresivo sobre el volumen, lo que significa que se va a ajustar a la fuerza con que interpretes. Notas que toques fuertes, pues van a sonar más fuertes, las que toque más suaves van a sonar más suave, es decir, pianísimo, forte, el estilo que utilices entonces para interpretar. Y junto a él tenemos filter, con el cual determinamos la cantidad de filtro dinámico sobre el corte del filtro. Cuando lo establecemos en 0, como viene por default, todas las velocidades se juegan en una cantidad de corte fija, mientras que en la medida que lo llevamos a la derecha, por ejemplo, introducimos un control dinámico progresivo sobre el filtro, lo que significa que cuanto más duro sea la interpretación, más se va a abrir el filtro, ¿ok? Luego tenemos una sección que ellos llaman Aftertouch. Y en esa sección tenemos entonces el primer knob, que sería el de profundidad, el LFO Depth, con el cual establecemos la cantidad de aftertouch o presión en relación con la profundidad del LFO. Y con filter lo que nos permite es que enviemos o ajustemos mejor el aftertouch en relación al filtro. Luego en la parte central nos encontramos con un sencillo ecualizador donde podemos nosotros entonces ajustar el rango de las bajas frecuencias. Tenemos para establecer el crossover entre bajas y medias frecuencias, tenemos el rango de las medias frecuencias, establecemos un crossover entre el rango de bajas frecuencias y altas frecuencias y las altas frecuencias, ¿ok? Podemos entonces aquí hacer atenuaciones de menos 6 decibeles o realces de 6 decibeles, al igual que acá y en cada una de las correspondientes bandas. Debajo exactamente de esa sección de ecualización nos encontramos con la sección de efectos. Entonces podemos elegir aquí para determinar cuál capa queremos enviar a la cadena de efecto, la capa A o la capa B. Tú lo habilitas o ambas capas. Entonces en este caso pues puedo enviar un phaser, desde aquí lo habilito o inhabilito y tengo entonces para activar en este caso este candado, con el cual lo que estoy haciendo es bloquear los ajustes que yo establezca en el phaser sin importar que cambie de preset. Por suponer, cambio la velocidad, la profundidad del efecto, la frecuencia central y la resonancia del filtro, y aquí cambio los estados. Aquí hace referencia a los estados que a mayor valor, 2 en este caso, tengo un efecto más significativo, más presente del phaser, ¿ok? 6 sería pues un efecto un poco más sutil. Tengo el control de mezcla que correspondería a la intensidad del efecto que quiero aplicar. Digamos que parametrizo así, bloqueo y cambio de preset y vas a notar que esos valores se van a conservar. Los demás pueden cambiar el ensemble, la reverb, van a cambiar claramente los controles de los ajustes, pero los que yo puse aquí en mi phaser siempre van a ser los mismos. Entonces para eso es útil este candado, que lo encontramos también en los otros efectos, para mantener los mismos ajustes que yo haya establecido en cada efecto con distintos sonidos para poder determinar al final cuál me gusta más. Entonces tengo el phaser, luego junto a él tengo un chorus también, efecto de modulación, ajusto velocidad, profundidad, los modos que también determinarán la intensidad del chorus, control de mezcla para procesamiento paralelo. Luego tenemos el ensemble, que es el efecto original que venía en el VSM y está modelado a partir de muchos ensembles, de muchas unidades, nos indica entonces el desarrollador. Ajustamos entonces el de tune, el número de voces, el control de mezcla y tenemos dos tipos como puedes ver acá. El tipo 2, por ejemplo, si lo eliges, nos dice ellos que se basa en el conjunto que se encuentra en el Roland RS505 Paraphonic, que era un sintetizador. Si buscas entonces un poco de amplitud estéreo sutil o un efecto extremo modulado con barridos entonces allí como modulaciones más pronunciadas, esa va a ser la opción a seguir.
El modelo 1 específicamente mantiene la imagen estéreo de la capa y nos ofrece un sonido un poco más claro. Lo ideal será experimentar para que escuches entonces lo que obtienes con el mismo. Y luego tenemos reverberación, activas o desactivas. Claramente tenemos el pre-delay de la reverb. Luego tenemos el decaimiento, el tamaño, cuán grande quieres que sea, la frecuencia entonces para modular y la intensidad de esa modulación que quieras aplicar, amortiguamiento frecuencial de altas frecuencias, un damping y el control de mezcla para procesamiento paralelo. Y tenés algunos presets ya establecidos que rápidamente puedes entonces desplazarte. Por acá tenemos para copiar y pegar ajustes entonces entre las capas y los estados, es interesante. Luego tenemos en la parte central claramente el piano roll. Y algo interesante en este piano roll es que podemos determinar el rango de acción de las capas. Entonces, esta capa A yo quiero que inicie, por ejemplo, en la segunda octava, el segundo do. Entonces, mientras yo toque antes, voy a escuchar el sonido original de la capa. Y en donde dice la demarcación, empezará entonces a fusionarse con la capa B. Sonido original, sonido fusionado con la capa B. Así es de interesantísima esta herramienta, ya que de esa manera es como tener tres sonidos, porque yo podría iniciar que la capa 1 inicie aquí, pero que la capa 2 realmente iniciara acá. Entonces tendría la capa 1 original, la fusión de las dos capas en la parte central y acá tendría la capa número 2, tres sonidos para poder interpretar de forma distinta entonces mi música y tener texturas sonoras muy particulares. Luego tengo aquí para jugar con la amplitud en el campo estéreo, puedo encenderla o apagarla para que suene más estéreo y tengo por aquí entonces para jugar con el balance de las capas. Entonces, ¿qué capa quiero que sea más protagónica? ¿La capa A o la capa B o que suene la A con respecto a la B, pero con más intensidad la B o con la A? Entonces puedo jugar con esto al igual que puedo simplemente con un doble clic llevarlo al valor que viene por default para que ambas tengan el mismo nivel 50 y 50. Tengo entonces para jugar con el tono general y el volumen general. Y eso es básicamente lo que tenemos para configurar. Ya en la parte inferior tenemos entonces que nos indica el tiempo en el que estamos trabajando y por acá tenemos para hacer asignación MIDI y para rehacer y deshacer ajustes. Y eso es lo que tenemos en esta increíble herramienta de la gente de GeForce, su VSM4. Ya si nos vamos a la parte superior al piñón, tendríamos acceso al manual. Tenemos entonces para jugar un poco con los canales MIDI de la capa A y B. Tenemos todos o puedes asignar directamente el canal. Podemos configurar acciones asociadas a la barra de transporte. Podemos escalar un poco el texto de la ventana de preset. Voy a llevarlo a un 120%. Entonces ya los presets se verían un poco más grande. La lista, por ejemplo. También tengo aquí para ajustar los parámetros, cuánto tiempo quiero que los parámetros se visualicen en pantalla, en tiempo, en este caso segundos, la sensibilidad de la rueda de modulación, en este caso está baja, pero puedes cambiar a media o alta, y el rango de teclado, en este caso asociado a lo que me ofrece el VSM4 o al clásico VSM, en este caso iríamos de Do2 a Do6, mientras que esta nueva versión va de Do1 hasta Do5, ya tú determinas eso. Y eso es básicamente lo que tenemos en esta herramienta. Sigamos escuchando otra serie de presets. Voy a cambiar por aquí entonces a este Eminent 340, por ejemplo. Escuchamos un poquito de lo que nos ofrece, haré ajustes aleatorios, iré probando otros presets para que escuches entonces un poquito lo que tienes con esta herramienta. Te reitero, si la quieres probar, hacerte con ella con un precio especial para ti, te dejo un enlace en la descripción para que puedas acceder al VSM4 de la gente de GeForce, recreando más de 50 unidades clásicas de máquinas tipo string, analógicas y clásicas. Increíble. Vamos a seguir escuchando esta belleza en acción.
Y el resto te lo dejo a ti. Lo ideal es que tú mismo lo pruebes de primera mano para que veas el potencial que encierra esta increíble herramienta. El enlace para que lo adquieras o lo pruebas te lo dejo en la descripción. Yo con esto cierro esperando que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo fue, hombre, dale like al vídeo, coméntalo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y mantente aquí conectado. Y recuerda que esto lo viste y lo aprendiste en Sonidos Virtuales Pro, donde la magia de la música comienza.